Buenos días a todos desde Bruselas, la capital de Europa, donde se ha organizado uno de esos eventos que ya van siendo cada vez más raros en este continente, un salón del automóvil. Escuchad, ¿oís? Suena de fondo el bofetón que este salón de Bruselas les da al Salón de Múnich de hace 2 años, al Salón de París del año pasado, Saloncito de París del año pasado, y al no Salón de Ginebra del año pasado y de este año, porque tampoco lo va a haber. ¿Y por qué digo eso? Muy sencillo. En Múnich, hace 2 años, 12 marcas, 12. En el Saloncito de París de otoño, 9 marcas. ¿Sabéis cuántas hay aquí en Bruselas? Ni más ni menos que 56 marcas presentes, prácticamente todas las que hay ahora mismo en el mercado automovilístico. De hecho, aquí solo faltan Ferrari, Volvo y la China Airways. El resto están todas. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que un salón con el prestigio de Ginebra, por ejemplo, no consiga atraer a las marcas y tenga que cancelar? Y en cambio aquí, en Bruselas, haya 56 marcas, todas con novedades. Pues muy sencillo. Porque este es un salón distinto, el modelo de salón es distinto. Aquí las marcas, mejor dicho, los importadores belgas apoyados por las marcas, vienen a vender coches. Porque aquí, en este salón, se vende el 30% de los coches que se van a vender en Bélgica en todo el año 2023. Un salón 100% comercial, orientado a vender coches, que es lo que les interesa a las marcas. Y el hecho de que aquí haya 56 significa que muchas de ellas exponen por primera vez aquí novedades bien a nivel mundial, bien a nivel europeo, porque como no ha habido salones antes, es aquí donde debutan. Y eso es lo que os vamos a mostrar, todas las novedades de este salón comercial de Bruselas. Vamos a ir repasando uno por uno todos los pabellones de este Salón de Bruselas. Empezamos en el número 5 y empezamos con Opel, porque la marca alemana es una de las que más novedades tiene en este salón belga. Este coche es el nuevo Opel Astra eléctrico. Cuando se lanzó el coche ya se anunció que vendrían las versiones eléctricas y llegarán tanto en versión 5 puertas como en la familiar. Pero no es la única novedad dentro de la gama Astra. El Astra eléctrico monta un motor de 156 caballos y una batería de 54 kWh, lo que debe permitirle una autonomía de más de 400 kilómetros. Este mismo sistema, que es el que ya tenía el grupo Stellantis, pero mejorado, se montará también en el Opel Mokka a partir de ahora y más adelante en el rediseño del Corsa que llegará durante este año. Os decía que el eléctrico no es el único Astra nuevo aquí en Bruselas, porque este es el GSE, que recupera estas siglas ahora para Grand Sport Electric, a pesar de que este coche no es eléctrico, sino híbrido enchufable, con un motor de 225 caballos que ya estaba disponible, por ejemplo, en su primo, en el Peugeot 308. Ahora llega a la gama Astra en versiones berlina o familiar, como esta, y además a la gama del Grandland, que también recibe las siglas GSE con este mismo motor. El Grandland lo tenemos allí con su capó en color negro brillante. Seguimos en Stellantis, posiblemente el grupo con más novedades en este salón. Este es el Fiat 500X híbrido, que está a la venta ya desde finales del año pasado con un motor 1500 microhibridado, pero dentro del antiguo grupo Fiat, la novedad más importante es esta de aquí, es el Abarth 500 eléctrico, la versión deportiva del ya existente Fiat 500 eléctrico con más potencia. El motor de este coche rinde 154 caballos eléctricos, evidentemente, y 235 Nm de par. Tiene una batería de 45 kWh y una autonomía de 320 kilómetros. Acelera de 0 a 100 en 7 segundos y está disponible en las 2 carrocerías habituales del Fiat 500, es decir, la convencional y la descapotable. Vamos con Citroën. El Concept Car Oli ya lo conocéis porque ya le dedicamos un vídeo hace algunos meses. Recordad que estrena el nuevo logotipo de la marca, pero aquí en Bruselas es su puesta de largo porque al no haber habido salones últimamente se ha presentado aquí. Podría haberlo hecho en París, pero como Citroën no fue, exclusiva para Bruselas.
Este es un coche eléctrico que busca conjugar esta nueva propulsión eléctrica con un elemento importantísimo como es la ligereza, para de este modo conseguir también un precio más económico. Aporta algunas soluciones como por ejemplo la impresión de un montón de piezas en 3D, el uso de plásticos de bajo coste, un parabrisas completamente plano, por ejemplo, y a nivel mecánico equipa un motor eléctrico con una batería de 40 kWh que al pesar solo 1 tonelada y tener un consumo de 10 kWh autoriza una autonomía de 400 kilómetros. La novedad de serie de Citroën en este salón es el C4X, tanto en versiones térmicas como esta, que es la versión eléctrica. Por delante es igual que el C4, pero por detrás combina esta forma de crossover que tiene el C4 con un maletero convencional propio de un sedán de 4 puertas. Esta versión eléctrica tiene el motor de 136 caballos, no lleva todavía el nuevo de 156 que sí llevan sus primos de otras marcas como Opel o como Peugeot. Imaginemos que no tardará mucho en llegar también tanto a este como al C4 eléctrico convencional. En Peugeot la estrella es el 408, pero ya lo hemos visto mucho, ya lo hemos conducido, estaba también en París. Este es el E208, que es la versión eléctrica, con la nueva evolución del motor y de la batería eléctricas de PSA. Antes 136 caballos, ahora 156, 20 más, antes 50 kWh de batería, ahora 54 kWh de batería, lo que permite que prácticamente todos estos coches que montan este sistema pasen de 400 kilómetros de autonomía. El que no está aquí es el Peugeot 308 eléctrico, que tampoco estuvo en París y que llevará exactamente el mismo motor que el E208. Se ofrecerá, como es habitual, en las dos carrocerías, el 5 puertas y el SW. Otro coche que ya vimos en París y que reencontramos aquí en Bruselas es el Jeep Avenger, el coche más pequeño de la marca, construido sobre una plataforma de la antigua PSA, la misma que utilizan el Peugeot 2008 o el Opel Mokka, por ejemplo. Este es un coche que se lanzará tanto en versión 100% eléctrica, ya con la nueva potencia de 156 caballos y la batería de 54 kWh, pero también en una versión de gasolina con el motor 1200 3 cilindros de 100 caballos para algunos mercados, entre ellos el nuestro. Dentro de la gama Jeep, Bruselas supone también la primera aparición en Europa del nuevo Grand Cherokee en versión 4xe, es decir, híbrida enchufable. Combina un motor de 4 cilindros de gasolina con un motor eléctrico para una potencia conjunta de 380 caballos y tiene una autonomía en modo 100% eléctrico un poco limitada, de unos 30 kilómetros. En cualquier manera, y como el resto de la gama Jeep, también el Grand Cherokee llega únicamente en esta versión electrificada. Además del Tonale, que debe ser el coche de gran volumen de Alfa Romeo, aquí en Bruselas tenemos el debut de los rediseños tanto del Giulia como del Stelvio. En el frontal cambian sobre todo los faros, no tanto en la forma como en su contenido. Dejan de ser de xenón, que es algo que ya ha pasado de moda, para pasar a ser de LEDs y con un diseño muy parecido al del Tonale. También cambia en el interior la pantalla de la instrumentación, que ahora es digital. Y la gama se reduce en el caso del Giulia a la versión de 220 caballos de gasolina y a los diésel de 160 y 210 caballos. Tanto el gasolina como el diésel más potente son 4x4. En este salón hay algunas curiosidades. Alfa Romeo ha traído desde su museo este 33 Stradale de 1967. Es maravilloso. Del pasado del automóvil deportivo al futuro del automóvil deportivo. Este es el Concept DS E-Tense con un motor eléctrico de 850 caballos. Del Alfa Romeo 33 Stradale llegaron a producirse muy poquitas unidades, pero porque era un coche para homologar para competición. De este no veremos ninguna, pero anuncia un poco lo que es capaz de hacer una marca como DS con la llegada masiva de los motores eléctricos.
La novedad entre los coches de serie de DS es el nuevo DS3, ya sin el apellido Crossback, y que presenta un frontal ligeramente renovado, y en el caso de la versión eléctrica, él ya ha comentado segundo sistema eléctrico para estos modelos del grupo Stellantis con 156 caballos y batería de 54 kWh. Cerramos Stellantis con Maserati. Este es el Grecale, el sub pequeño, entre comillas, de la marca, porque está por debajo del Levante, comparte la plataforma con el Alfa Romeo Stelvio y equipa dos motores de 4 cilindros microhíbridos de 300 y 330 caballos o un V6 biturbo de 530. Pero además tendrá una versión a lo largo de este 2023 100% eléctrica llamada Folgore. Maserati muestra además el MC20 en su variante Cielo, es decir, la descapotable. Tiene un techo duro retráctil que, además, la parte que queda encima de los asientos tiene la particularidad de que puede oscurecerse a voluntad, puede ser completamente opaco o dejar pasar toda la luz del sol al interior. Filtra además un 96% de los rayos solares. Este coche lleva el nuevo V6 de la marca, un biturbo llamado Nettuno, que da 630 caballos, acoplado a una caja de cambios de doble embrague de 8 velocidades que pasa la tracción a las ruedas traseras. Uno de los últimos superdeportivos, digamos, clásicos en los que la electrificación todavía no está presente y que tienen, desafortunadamente, los días contados. Pasamos de Stellantis al grupo Renault. Aquí, además del Renault Austral, que ya hemos probado, conducido, comparado y lo conocéis prácticamente de memoria, reencontramos los tres concept cars que ya vimos en el Salón de París. Son el Renault 5, el Renault 4 Forever y el Renault Scenic. Los tres adelantan tres futuros modelos de producción que se llamarán exactamente igual y que serán, en los tres casos, 100% eléctricos. Os voy a contar un pequeño secreto. Yo ya los he visto, los modelos definitivos de producción. No os puedo contar mucho sobre ellos, pero sí os diré que son muy parecidos a los concepts. En Dacia también hay concept cars. Este es el Manifesto. Es un coche que ya vimos en el Salón de París, no me voy a extender mucho. Es la traslación a un 4x4 eléctrico de la filosofía Dacia, es decir, de la sencillez llevada al extremo. No hay nada superfluo en este coche y por no tener, no tiene ni tan siquiera parabrisas. Pero la gran sorpresa en el stand de Dacia es este coche. Diréis, pero si esto es un Spring con el logo corporativo nuevo de la marca. Bueno, sí y no. Es cierto que es un Spring, pero no es un Spring cualquiera. Esta versión se llama Extreme, tiene algún detallito más tipo crossover de lo que tenía hasta ahora el Spring, pero sobre todo su motor pasa de tener 45 a 65 caballos de potencia. Esto es un Sangyong Corando, pero claro, aquí pone Emotion con una E azul y esta parrilla está cerrada. Eso significa que esta es la versión eléctrica del Corando. Tiene un motor de 190 caballos y una autonomía cercana a los 400 kilómetros, pero no llega. El precio en Bélgica, de momento, está alrededor de los 48.000 euros. Este es el Hyundai Ioniq 6. Tiene la misma plataforma que el Ioniq 5, que ya conocemos, y llegará muy pronto al mercado español en diferentes variantes. Habrá dos versiones de batería, de 53 y de 77,4 kWh. Con la primera alcanzará una autonomía de 429 kilómetros y con la segunda de nada menos que 614. Ambas admiten carga rápida y la variante más potente tendrá 325 caballos. Existirá en versiones de tracción trasera y a las 4 ruedas. Y para el lanzamiento se llevará a cabo una serie especial llamada First Edition.
Vamos allá con las marcas chinas, que hay unas cuantas aquí en Bruselas. Hemos pasado por el stand de MG, no había nada nuevo, pero aquí en Maxus sí lo hay. Este pickup es el primer pickup 100% eléctrico que se pone a la venta en Europa. Y aquí, a mi izquierda, está el Mifa 9, un monovolumen de gran tamaño, como los que solían ser habituales en Europa hace unos cuantos años. El pickup T90 EV es un vehículo de 5,36 metros de largo que monta un motor de 130 kilovatios, es decir, 177 caballos, alimentado por una batería de 88,5 kilovatios hora. Su autonomía es de 330 kilómetros y la velocidad máxima está limitada a 120 kilómetros por hora. Es, insisto, el primer pickup 100% eléctrico a la venta en Europa. Por su parte, el Mifa 9 es un gran monovolumen de 7 plazas de tracción delantera y también con motor eléctrico, en este caso de 245 caballos. La capacidad de la batería es de 90 kilovatios hora y la autonomía de 440 kilómetros. Este coche mide 5,27 metros de largo y tiene una velocidad punta de 180 kilómetros por hora. El precio a la venta en Bélgica es a partir de 70.000 euros. Este coche es el largamente anunciado y por fin llegado Mazda MX-30 REV. Es un coche eléctrico, pero un coche eléctrico peculiar, ya que es también híbrido. Me explico. Tiene una batería de 17 kilovatios hora, que es la mitad de la que utiliza el Mazda MX-30 eléctrico que conocíamos hasta ahora. Y esto le permite, recargándolo en la red, tener una autonomía de 85 kilómetros. Cuando se agota la batería, entra en funcionamiento un motor de gasolina. Pero no es un motor convencional, es un motor de tipo Wankel, es decir, un motor rotativo, una tecnología que Mazda ya había utilizado en el pasado y que ahora recupera como generador, porque lo que hace este motor Wankel es generar electricidad para que el motor eléctrico siga propulsando al coche. Por lo tanto, es una tecnología similar a la que propone Nissan con su sistema e-Power, pero con la diferencia de que aquí tenemos una batería que nos permite hacer 85 kilómetros en modo 100% eléctrico, algo que el Nissan no tiene. En cualquier caso, este MX-30 ya está disponible para la venta en nuestro país, donde costará 38.050 euros. El Honda Jazz se renueva. Este pequeño monovolumen urbano lanzado en el año 2020 y disponible solo en versión híbrida, recibe ahora un nuevo frontal con un diseño distinto del que tenía hasta ahora. Recibe un motor más potente, ahora con 122 caballos, y recibe además una nueva versión, esta llamada Advance Sport, que además de tener algunos rasgos distintivos estéticamente con respecto del resto de la gama, incluye una suspensión un poco más rígida para darle un temperamento algo más deportivo. Los cambios estéticos afectan tanto a la versión convencional de Jazz como a la versión Crossstar, con un aspecto de tipo crossover. El incremento de potencia del motor de gasolina es desde 88 a 107 caballos, mientras que el eléctrico pasa de 109 a 122, que es la potencia final del coche. A pesar de este incremento, el consumo no se modifica y sigue siendo de 4,5 litros de gasolina a los 100 kilómetros. Ya tenemos el Bronco en Europa, pero tengo que daros dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ha llegado antes de lo esperado y prueba de ello es que ya lo tenemos aquí. La mala es que de momento su comercialización se limitará a los mercados de Alemania, Austria y Suiza, que Ford considera que serán los más receptivos para este coche. No ha dado todavía fecha para la ampliación de la comercialización, que debería incluir, esperemos, nuestro mercado español. El Bronco para Europa llegará solo en versiones de gasolina, es decir, no habrá ningún tipo de electrificación. Solo llegará en la versión de 4 puertas, con esta espectacular altura libre al suelo de 40 centímetros. Montará un motor V6 de 2,7 litros, biturbo, 335 caballos, cambio de 10 marchas y tracción a las 4 ruedas, aunque también podría llegar con el motor más pequeño, el 4 cilindros EcoBoost, de 2,3 litros. De momento, Ford ha anunciado el precio para Alemania y es de 60.000 euros, de modo que queda bastante por debajo de sus dos principales rivales, el Land Rover Defender y el Jeep Wrangler.
Tesla, que no suele estar en los salones internacionales, está también aquí en Bruselas, prueba de que en este salón está prácticamente todo el mundo. La marca americana presenta aquí el Model S y el Model X en sus versiones Plaid. ¿Qué significa eso? Pues que se trata de las versiones con esos motorcillos eléctricos que suman nada menos que 1020 caballos. El Model S, con una autonomía de 600 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 en 2,1 segundos, tiene una velocidad máxima de 322 kilómetros por hora, mientras que el Model X tiene unas cifras ligeramente peores, con una autonomía de 543 kilómetros y una velocidad máxima que se queda en 262 kilómetros por hora. Los precios de estos dos modelos, dependiendo del acabado, están muy cerca, por arriba o por debajo, de los 150.000 euros. Lotus ha vuelto y lo ha hecho a lo grande, con dos modelos presentes aquí en el Salón de Bruselas. Este es el Eletre, es un SUV de gran tamaño, 100% eléctrico. Pero además, siguiendo la tradición de la marca, tenemos detrás el Emira. Ahora os cuento cómo son. El Eletre es el primer vehículo eléctrico de la marca, es un SUV deportivo que mide 5,10 metros de largo y tiene una batalla de 3 metros y un maletero de 400 litros. Tiene un sistema eléctrico de 800 voltios que admite recargas de hasta 350 kilovatios. La potencia es de 905 caballos y 985 Nm. Tiene dos motores eléctricos, una autonomía cifrada en 600 kilómetros y una batería de 100 kilovatios hora. Acelera de 0 a 100 en 3 segundos y alcanza 263 kilómetros por hora. Si el Eletre es el primer vehículo eléctrico de Lotus, el Emira es el último de combustión. Es un deportivo con motor central, biplaza, que sustituye al Elise y al Exige. Lleva un motor V6 de 3,5 litros de origen Toyota de 400 caballos de potencia y se venderá en dos versiones, una Tour y una Sport, esta última más enfocada al pilotaje en circuito. El importador belga ha considerado traer solo 3 modelos de Mercedes al salón, además 3 modelos de gama alta y de precio elevado. Tenemos un SL63, este que es el más novedoso porque es el nuevo EQE AMG, es decir, la primera vez que AMG se mete en modificar un Mercedes eléctrico, coche que se ofrece en 3 versiones distintas, siempre con 2 motores, tracción a las 4 ruedas y un precio por encima de los 105.000 euros. Y finalmente este Maybach S-Class con este, digamos, acabado capuchino. Lo mismo que sucede con Mercedes, sucede con Land Rover y con Jaguar. La marca de todoterrenos británico está representada por un Defender y un Range Rover, no tenemos ni tan siquiera el nuevo Range Rover Sport, y en el caso de Jaguar tenemos aquí este F-Type de la edición limitada 75 aniversario, que un poco marca, por un lado, la celebración de esos 75 años de historia de la marca, pero por otro supone el fin próximo de la comercialización del F-Type, porque Jaguar será una de las primeras marcas que dará el salto al Full Electric muy pronto. Este es el Polestar 3, el primer SUV de la marca 100% eléctrica escindida de Volvo. Se trata de un coche de gran tamaño, mide casi 5 metros, que comparte la plataforma con el Volvo EX90, una de las grandes y pocas ausencias en este salón. Este coche estará a la venta, siempre con tracción a las 4 ruedas, pero en 2 versiones. Una de ellas con 489 caballos y 610 kilómetros de autonomía. La otra de 517 caballos y 560 kilómetros de autonomía. La batería es siempre la misma. Tiene 107 kilovatios hora de capacidad y alimenta los 2 motores, ya que va situado uno sobre cada eje para de este modo dar tracción a las 4 ruedas al coche. Lo cierto es que este Polestar 3 es realmente espectacular y sitúa a la marca en el segmento premium de grandes subeléctricos. 300 caballos de potencia, una batería de 84 kilovatios hora que da para una autonomía cercana o superior a los 500 kilómetros. Estas son las características de los Skoda Enyaq RS.
Y digo de los porque además de esta versión coupé que vemos aquí, el RS también está disponible para el ENIAC convencional, con una carrocería más sub, menos de tipo coupé como este. En cualquier caso, los dos pueden encargarse siempre con este color mamba verde, que es exclusivo de estas versiones RS. Este coche es el Audi A6 e-tron, todavía en forma de concept car. Por sus dimensiones y sobre todo por la forma de la parte trasera de la carrocería parece más una 7 que una 6, pero en cualquier caso esta será la primera gran berlina eléctrica, berlina convencional. Dejemos de lado el e-tron GT, que es una berlina deportiva de techo bajo, es más un coupé de 4 puertas. Este coche, insisto, será la primera gran berlina eléctrica de la marca Audi. Estrena una nueva plataforma, una plataforma premium eléctrica que posteriormente se utilizará también en otros modelos del grupo y anuncia, entre otras cosas, una potencia de más de 800 caballos y una autonomía de 700 kilómetros. No dejan de subir las autonomías y eso es también gracias a que tiene un coeficiente de aerodinámico de solo 0,22, todo un récord. Por lo que respecta a los coches de serie, la novedad de Audi aquí en Bruselas es este coche, el Q8. No se trata de un Q8 eléctrico basado en el Q8 convencional, sino que es el antiguo Audi e-tron en versión convencional y Sportback que ahora asume la denominación Q8. Es un coche 100% eléctrico, de 5 plazas. Las dos versiones cambian en el diseño de la parte trasera, como suele ser habitual en los Sportback, este último es un poco más coupé. Y por lo que respecta a las potencias, estamos hablando siempre de motores eléctricos de 340, 409 o 504 caballos, para unas autonomías que rondan en todos los casos los 500 kilómetros. Sin novedades en SEAT, sí las hay en Cupra, donde tenemos el Urban Rebel, un coche que ya os presentamos en un vídeo específico y que es el modelo que avanza el pequeño Cupra eléctrico que se fabricará en Barcelona a partir del año 2025, en una nueva plataforma del grupo Volkswagen de tracción delantera que también dará pie a diferentes variantes, tanto para Volkswagen como para Skoda, en este formato de coche compacto de 5 puertas, como también en variantes SUV. Sin rastro del nuevo Porsche 911 4x4, aquí en Bruselas nos tenemos que conformar, y ojo que no es poco, con el GT3 RS. Es esta bestia casi de competición con un motor de 525 caballos, el boxer de 6 cilindros, en este caso de 4 litros, con una punta de 296 km por hora y con una carga aerodinámica absolutamente brutal. De ahí que la velocidad no supere los 300. El alerón trasero, enorme, tiene funciones DRS como los de Fórmula 1. Del Lamborghini Huracán este rato ya os contó todo lo que teníamos que contar Jaume Gustems en un vídeo que hizo recientemente. Pero como está aquí y es novedad, nos hemos fijado en él. En realidad es un Huracán con vocación de Urus. Está más elevado, tiene pasos de rueda añadidos en negro, estos faros suplementarios aquí delante. Una cosita un poco curiosa. Es el último Lamborghini, pero a mí el que me gusta más es el primero. Aparte de ser el año en que empezó la Primera Guerra Mundial, 1914 es también el número de caballos que tiene esta barbaridad. Esto es un Rimac Nevera, que en croata no significa nevera, sino tormenta. Y es un hiperdeportivo eléctrico que acelera en 9,3 segundos. Pero no de 0 a 100, de 0 a 300. Supera los 400 km por hora de velocidad máxima y es la obra de un ingeniero croata que ahora mismo ha conseguido que su marca gire ya en la órbita del grupo Volkswagen, dentro de una misma compañía en la que también está Bugatti y que está gestionada por Porsche. Por lo tanto, el Nevera ha llegado a la altura de los más grandes.
terminamos el repaso al grupo Volkswagen con la marca que le da nombre. Y aquí en Volkswagen la estrella indiscutible es el ID.Buzz, esta furgoneta eléctrica, monovolumen eléctrico, llamadle como queráis, de momento con 5 plazas, 100% eléctrica y que recupera el espíritu de la primera T1 con estos colores tan vistosos. Juan Carlos Grande ya os lo ha presentado 2 o 3 veces, lo tenéis en el canal y allí sabréis todo sobre este simpático vehículo. El único coche de la gama Volkswagen que no habíamos visto hasta ahora es este, es el Amarok, la segunda generación de este pickup que estará a la venta con una amplia gama de motores diésel y también con un motor de gasolina de 2,3 litros y 300 caballos, en versiones 4x4 siempre, pero habrá versiones con tracción integral permanente y otras con tracción trasera y delantera conectable, al final también 4x4 pero con un sistema de transmisión distinto. Este coche crece con respecto a la generación anterior y, como sabréis, está desarrollado conjuntamente con Ford, por lo tanto aprovecha la plataforma que Ford ha hecho para su Ranger. En Kia hay pocas novedades. Veremos el Exit, que acaba de ser ligeramente reestilizado, la nueva gama Niro ya completamente desarrollada con todas sus versiones, eléctrica, híbrida enchufable. Y finalmente el Kia EV6 GT, que es un coche que ya hemos conducido y que es la versión más potente de esta gama EV6. Tiene un motor eléctrico, bueno, 2, pero conjuntamente dan 585 caballos y acelera de 0 a 100 en 3 segundos y medio. En Nissan la novedad es el nuevo X-Trail, otro coche que ya hemos conducido. Tenéis en el canal un vídeo hecho por Néstor Abarca recientemente. Es un coche que utiliza la plataforma del Qashqai, pero es más grande, opción de 7 plazas, y que solo se ofrece con la tecnología e-Power, es decir, con un motor eléctrico de 213 caballos más potente que el del Qashqai, que es el que mueve el coche, y un motor de gasolina de 1,5 litros que lo que hace es utilizarse como generador para crear la energía eléctrica necesaria para que funcione el motor eléctrico. Es un coche que no es enchufable, siempre funciona con el motor de gasolina en marcha y que tiene un consumo medio de 6,6 litros a los 100 kilómetros. Esto que vemos aquí es el Nissan Ariya Single Seater Concept. Se trata de trasladar toda la parte mecánica del nuevo Nissan Ariya 100% eléctrico a la concepción de un monoplaza prácticamente de competición. Este no lo es, aunque bebe, digamos, de la experiencia de la marca en la Fórmula E, en la Fórmula eléctrica, y propone la adaptación de un sistema de tracción ya existente, motor, cambio y ejes rodantes del Ariya, pero evidentemente en una forma que no tiene nada que ver y que no va a llegar a la serie. Es simplemente una exploración de futuro de las aplicaciones que pueda llegar a tener un sistema eléctrico de serie. BYD es una de las marcas chinas que llegarán a España en el año 2023. La marca ya está en estos momentos creando la red de concesionarios, estableciendo la estructura que tendrá en nuestro país y ha anunciado ya los 3 primeros modelos que llegarán. De hecho, ya los vimos en París. Juan Carlos Grande ya os habló de ellos en nuestro reportaje del Salón francés. Pero aquí, en Bruselas, los volvemos a encontrar. Este es el más pequeñito, es el Atto 3, un SUV de tamaño compacto, que tiene un motor de 204 caballos y una autonomía de 420 kilómetros. Los otros 2 modelos de la marca china son la berlina Han y el SUV de 7 plazas Tang. Ambos son también vehículos eléctricos con motor de 517 caballos y un par de 700 Nm. Tienen la velocidad máxima limitada a 180 km por hora, pero su batería de 85,4 kWh les proporciona una autonomía de 521 km en el caso del Han y un poco menos en el del BYD Tang. Otra marca que debuta en los coches eléctricos es Subaru, con el Solterra, que es el primo hermano del Toyota BZ4X. Un coche 100% eléctrico, un SUV de 4,70 metros de largo,
con 2 motores, lo que le proporciona tracción a las 4 ruedas y 218 caballos de potencia. El Subaru Solterra que hemos visto hace un momento y el Toyota BZ4X tienen un tercer hermano, es este, el Lexus RZ. Lo que sucede es que este es un coche premium y por lo tanto, a pesar de que mantiene la misma plataforma y prácticamente calca las dimensiones, tiene 2 motores que suman 313 caballos y su batería es la misma, 71,4 kWh para unos 400 kilómetros de autonomía. Lo más sorprendente de este coche está dentro, es el volante Yoco. Y este es el Lexus RX de quinta generación, es el SUV más grande de la marca, se lanza ahora en el mercado español y ha perdido las 2 carrocerías que tenía hasta ahora, la corta y la larga, para pasar a una que es de dimensiones intermedias entre las 2 que existían hasta ahora. Este coche se ofrece en 3 versiones, 2 de ellas híbridas convencionales y esta, que es la última al llegar, el 450H, que es un coche con un sistema híbrido enchufable. Su mecánica de gasolina es la misma que la del 350, pero añade una batería más grande de 17,8 kWh que le permite una autonomía en modo eléctrico de 65 kilómetros. Otro SUV, este de Toyota, es el Toyota Corolla Cross, un coche que llevamos esperando en España desde hace bastantes meses porque su lanzamiento en Europa se anunció hace ya tiempo y en algunos mercados, como el belga, ya está disponible. Este coche, subcompacto de 5 puertas y 5 plazas, se vende con el motor de 2 litros de gasolina y sistema híbrido con 197 caballos. Y seguimos esperándolo. Falta que Toyota España acabe de decidir si finalmente lo trae a nuestro mercado o no. Yo creo que es un complemento perfecto para el CHR, posicionado además por encima del Yaris Cross, tiene todo el sentido. Pero el importador sigue ahí, negociando con la central. Sin el nuevo Prius, que no está en el salón, las otras 2 novedades de Toyota son este coche, el RAV4 en su versión GR. Es simplemente un acabado más deportivo, pero no cambia ni la mecánica ni la configuración del chasis. Y el nuevo Toyota Corolla, con ligeros retoques estéticos y sobre todo el debut de la quinta generación en este modelo del sistema híbrido de Toyota. El motor de 1,8 litros pasa a tener 142 caballos y el de 2 litros 197, disponible como siempre en versiones berlina y familiar Touring Sports. El 6 cilindros turbo de BMW con 500 caballos aquí debajo, una estética espectacular con los tradicionales colores de competición de la marca. Este es el BMW 3.0 CSL, un homenaje al antiguo 3.0 CSL realizado sobre la base del M4 en su versión CSL. Harán 50 unidades de este coche y si queréis una son 765.000 euros del ala. Pero no os preocupéis, porque hay BMW tan apasionantes o más que el 3.0 CSL y un poco más baratitos. Un ejemplo es el M2, que lleva también el motor de 6 cilindros en línea, en este caso con 460 caballos. Solo existe con tracción trasera, eso sí, con cambio manual o automático. Abate el 0 a 100 en 4,1 segundos. Y tiene un precio un poco más económico, puesto que arranca en unos 75.000 euros. Si tenéis un poco más de dinero, pongamos unos 100.000 euros, y tenéis la obligación de llevar a la familia, que no os cabrá en el M2, nada como el nuevo M3 Touring. Solo se vende en versión Competition, lo que significa que la única variante disponible tiene un motor de 510 caballos. Aunque evidentemente si se trata de llevar a la familia en un BMW, nada como esto. Este es el XM, es el primer producto 100% creado por la división M de BMW después de aquel lejanísimo M1 de 1978. Y es, como podéis ver, un SUV de lujo, de gran tamaño, movido por un motor V8 de 4,4 litros. Este es el Mini Aceman Concept. En principio, este coche avanza el que será el segundo modelo eléctrico del fabricante británico.
Es un coche que por dimensiones y planteamiento está a medio camino entre un Mini de 5 puertas y el Mini Countryman. Y cuando llegue al mercado, teóricamente en el año 2024, tendremos dos opciones, una con batería de 40 kilovatios, otra con batería de 50, la primera de unos 180 caballos, más de 200 para la segunda, y unas autonomías que irán entre 360 y 400 kilómetros. Y terminamos con algunos modelos chinos más. Este es el Ceres 5, un SUV de 4,70 metros de largo, eléctrico, con dos motores, casi 700 caballos de potencia eléctrica, una autonomía de 500 kilómetros y una calidad percibida equiparable a la de cualquier marca europea. ¿Qué os ha parecido este Salón de Bruselas? Lo terminamos aquí, un repaso que nos ha permitido echar un vistazo a todas las novedades, prácticamente, que llegarán al mercado español durante el primer trimestre, incluso el primer semestre, casi diría, de este año 2023 que acabamos de empezar. El balance, yo creo que coincidiremos. Muchos caballos, mucha electricidad, mucho SUV, mucho coche grande, y lo cierto es que nuestras ciudades y sobre todo nuestros bolsillos no parecen estar muy en consonancia con todo esto que viene. Muchas veces me pregunto si no sería el momento de frenar un poco, pensar un poco más y volver a cosas como esta, que en los años 60 y 70 del siglo pasado llevaban a familias enteras a muy bajo coste de un sitio a otro.